¿Cómo estás? Hola, Jorlen, buenas tardes. En ese momento quisiera saber qué concepto tienes acerca de los derechos humanos, o sea, cuál es su perspectiva, cuál es su opinión en cuanto te preguntan qué piensas con relación a los derechos humanos. Bueno, a mi concepto, los derechos humanos son los que tenemos todos, obviamente los seres humanos, pero no solamente desde que llegamos a cierto límite de edad, sino desde el momento en que somos concebidos por nuestros padres. Desde ahí, desde ese momento, ya tenemos derecho a muchas cosas. Y esto también sin importar el tipo de sexo, el tipo de nacionalidad, el tipo de estrato social o de razón social. Eh, Hay muchos factores que de pronto intervienen en que no se cumplan esos derechos humanos, pero pues es algo muy fundamental y el principal derecho que tenemos es el derecho a la vida y eso está escrito en la Constitución Política de Colombia. Entonces, dentro de esos derechos humanos, aparte del derecho a la vida, también hay derechos como el derecho a la salud, que es muy vulnerado anteriormente, el derecho a la educación, el derecho a la libertad. Dentro de ello, también el derecho a una integridad física. Pues para mí los derechos humanos están plasmados en nosotros mismos desde el primer momento en que una madre sabe que tiene una personita dentro de sí. Desde ese momento empieza a regir ese concepto del derecho de los humanos. Sí, está muy bien, Rosa. También los derechos humanos se clasifican, tienen una clasificación. La primera clasificación son, como tú dices, los derechos principales como tal, que son el derecho a la vida, el derecho a la educación. En segunda generación de los derechos tenemos los derechos ambientales y los derechos colectivos. El- Acá en la urbanización donde yo vivo, quiero hacerle una pregunta sobre qué sabe usted sobre los derechos humanos Pues la verdad o no qué sé. ha escuchado usted sobre eso. La verdad es que no No tengo sabe, idea, no tengo no idea. sabe. Ah, bueno, muy bien, gracias, señor Arnulfo, muy amable. Quiero presentarles a mi vecino acá en la urbanización El Cují. Quiero hacerle una pregunta sobre los derechos humanos. Señor Luis, ¿usted qué ha escuchado sobre los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos es un conjunto de principios acerca de la vida que tenemos acá en la Tierra. Y esos principios son los que deben gobernar nuestro ser en todas las áreas de nuestra vida. El derecho a vivir, el derecho a comer, el derecho a respirar, el derecho a trabajar, el derecho a prosperar, el derecho a ser feliz, el derecho a ayudar a los demás, el derecho a la comunidad, el derecho a la unidad, el derecho a la competencia, el derecho a reír, el derecho a todo lo que tiene que ver con la vida. Es un conjunto de principios que nos protegen, que nos prosperan, que nos ayudan, que nos enlazan con otros, con el prójimo. Es un conjunto de principios que hace que nuestra vida tenga sentido, dirección, propósito y nos realice como personas. Sin Muchas eso, gracias, sin, muchas por gracias. favor. Del saludo. Sin duda alguna, el tema de los derechos humanos es un tema muy importante para nuestra sociedad. Lastimosamente no se le ha dado la relevancia por parte de las entidades que conforman el Estado, pasando por las organizaciones privadas que al no tener un mérito comercial simplemente no realizan una difusión recreativa y objetiva del mismo. Muchas gracias.